La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G56 5G. Hello, Moto. El pasado viernes el Poder Ejecutivo reunió a dirigentes de todos los partidos políticos para avanzar en la creación del Plan Nacional de Seguridad Pública, algo que había sido anunciado por el gobierno del presidente Orsi en su momento. El coordinador de ese encuentro fue Emiliano Rogido, quien calificó a la reunión como muy positiva. Por parte del Partido Nacional concurrieron a esta instancia Enrique Antía, Nicolás Martinelli y Luis Calabria, que recuerden ustedes fue asesor presidencial en la gestión anterior y también director general de Secretaría del Ministerio del Interior y además el coordinador en la materia de seguridad del plan de gobierno de Álvaro Delgado. Justamente esta colectividad presentó en este encuentro un documento con 23 propuestas en materia de seguridad. ¿Hacia dónde apuntan esas propuestas realizadas por el Partido Nacional? ¿Están de acuerdo con los plazos y el modo de trabajo que se plantea este encuentro? ¿Tiene sentido para ellos que el diseño final del plan esté previsto para marzo del año que viene? Conversamos de estos temas con el doctor Luis Calabria. Francisco Morales, Otra Mañana. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco, y a tu audiencia. Siempre es un gusto estar en contacto con todos ustedes. Del mismo modo. Doctor, en primer lugar, antes de pasar a lo que fue el encuentro del viernes, a la propuesta que ustedes realizaron, siempre hay un debate con respecto al diagnóstico del estado de la seguridad en el país, de cómo lo dejó el gobierno de coalición y cómo lo toma el Frente Amplio. Hay visiones aquí contrapuestas. ¿Es el tema para este debate ya está saldado o en realidad siempre que se empieza a hablar del tema hay diferentes posiciones de cómo lo encuentran los dirigentes del Frente Amplio y cómo lo dejaron los de la coalición de gobierno? Bueno, a ver, ahí tenemos que distinguir los discursos de la realidad, ¿no? El discurso es, como efectivamente tú dices, de una diferencia muy grande entre lo que nosotros decíamos respecto a la seguridad. Nosotros decíamos y decimos que el gobierno entregó mejores niveles de seguridad de lo que recibió en el 2019, con mucho por hacer, pero con un camino bastante avanzado de mejoras. La consolidación de la baja de rapiñas y hurtos, por ejemplo, y el gobierno que dice que la situación es más dramática de lo que nosotros decíamos, pero ahí hay que ir a la realidad, y la realidad marca que hay una continuidad de las políticas porque no hay un plan alternativo. De hecho, estamos en una mesa de diálogo para generar un plan, o sea que la baja que se ha reportado, que se ha continuado de algunos delitos, lo que marca es una inercia positiva de lo que fue la política de seguridad del gobierno encabezado por el presidente Lacalle Pou. Entonces, hay que ver el discurso y la realidad. Uh-huh. Doctor, otra pregunta para darle contexto a esta reunión del viernes y a esta intención de generar un plan de seguridad, es que en todos los gobiernos anteriores ha habido encuentros multipartidarios con respecto al tema de seguridad. Los hubo en el gobierno de Mujica, los hubo en el gobierno de Vázquez, y de allí salió, por ejemplo, el cambio del Código del Proceso. En la gestión anterior, en el gobierno de Lacalle Pou, también hubo encuentros que llevó adelante el quien era en ese momento integrante del Partido Colorado, o sigue en el Partido Colorado, pero en ese caso estaba en el Ministerio del Interior. Y ahora se da un nuevo encuentro multipartidario para intentar generar un plan de seguridad. ¿Con qué visión lo encaran ustedes? ¿Con escepticismo? ¿Con positivismo? ¿Cómo lo ven teniendo en cuenta que ya hay antecedentes de este tipo de encuentros anteriormente? Sí, a ver, siempre es bueno el diálogo en política, siempre es bueno buscar los mayores consensos porque da legitimidad a las políticas. Los países lo que precisan son políticas eficientes, buenas políticas, de cualquier tema, también en seguridad. Uruguay tiene una tradición de algunas políticas de Estado que no han surgido de acuerdos multipartidarios, se han transformado en políticas de Estado, porque los sucesivos gobiernos han respetado esos lineamientos.
Pero las grandes reformas en el Uruguay no han surgido de acuerdos multipartidarios. Sería bueno que surgieran de acuerdos multipartidarios porque le da una legitimidad de origen a la política seleccionada importante. Pero reitero, el diálogo es un medio, no es un fin. Entonces, por eso nosotros asistimos con la mejor buena voluntad a estos diálogos, con un espíritu propositivo, positivo. Queremos que sea productivo, ¿no? Queremos que valga la pena el diálogo, y por eso en la segunda reunión que tuvimos el viernes pasado, allí presentamos un documento con algunos requerimientos. El primer requerimiento era que hubiera presencia siempre de una autoridad política del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior fue quien convocó, es el gobierno, pero quien convocó fue el ministro Negro, en nombre del gobierno, y se le pidió a los partidos políticos que enviaran delegados con calidad técnica y política. Por tanto, nosotros le pedimos lo mismo al gobierno, que además de los representantes técnicos, haya en las reuniones los representantes políticos del gobierno. También le pedimos que nos presenten el plan que están llevando adelante en este tiempo previo a lo que será el Plan Nacional de Seguridad Pública, que se pretende lanzar en marzo del 26. Le pedimos también que nos hagan una presentación respecto de los lineamientos que están contenidos en el proyecto de ley de presupuesto que entró al Parlamento. Y finalmente, algo que para nosotros es fundamental y que hace que estos diálogos terminen valiendo la pena, es que tenemos una batería de proyectos de ley, muchos de los cuales reflejan lo que eran las medidas que manejábamos en campaña electoral, que ya son proyectos de ley. Se pueden empezar a discutir mañana mismo. Y lo que nosotros queremos es justamente eso, empezar a discutir sobre cosas concretas y acelerar el proceso de diálogo, tratando de generar respuestas ya. Uh-huh. En definitiva, de eso se trata el planteamiento que hacemos. Uh-huh. No le vemos demasiado sentido en esperar para más adelante, para saber si estamos o no de acuerdo, cuando ya hay medidas concretas para discutir y para saber si vamos a estar o no de acuerdo. Esa era la próxima pregunta, doctor, para terminar de darle encuadre al tema. Eran los plazos que plantea la discusión de este Plan Nacional de Seguridad, cuya última fase terminaría en marzo del año que viene, teniendo en cuenta que la discusión presupuestal, o sea, la asignación de los dineros para el Ministerio y para el resto de las dependencias, se hace ahora en la discusión del presupuesto, digamos. La primera es si este debate no está desacompasado con el presupuesto, y una segunda pregunta es si el plazo de marzo del año que viene usted lo ve razonable y factible. A ver, nosotros, el Partido Nacional acudió a una invitación que hizo el gobierno. Nosotros no vamos a sustituir al gobierno. Quien tiene la responsabilidad de gobernar, de configurar un plan de seguridad, es el gobierno. Lo que nosotros queremos, en la medida que nos invitan, es colaborar, y sentimos que tenemos mucho para colaborar. Desearíamos que los tiempos fueran otros. Repito, nosotros presentamos el viernes pasado una serie de requerimientos, y allí están los proyectos de ley que ya tienen estado parlamentario, por lo tanto podrían empezar a discutirse mañana mismo. Y bueno, se trata de eso, de buscar respuestas de manera inmediata. Evidentemente, el esquema que tiene el gobierno está en su derecho de hacerlo. Nosotros estamos en el derecho de decir que preferimos otros tiempos. El gobierno pretende presentar el proyecto del plan de seguridad en marzo del año que viene. Efectivamente, en este presupuesto hay adición de recursos para ese plan, que todavía no está delineado. Se le hace una asignación de recursos, y nos han dicho desde el Ministerio también que tienen como herramienta el ajuste a través de las leyes de rendición de cuentas para acompasar lo que sean los requerimientos de ese plan de seguridad en el que se está trabajando. Uh-huh. Doctor, estos encuentros por seguridad que va a llevar adelante el gobierno, que como decíamos tienen un norte
hacia marzo del año que viene. ¿Qué dice con respecto a lo que el Frente Amplio proponía en campaña electoral vinculado al tema seguridad? A lo que planteaba el programa del Frente Amplio vinculado a seguridad, cuando, a poco de asumir, plantea una serie de encuentros para delinear ese programa. Sí, nosotros en el documento lo que fijamos fueron algunas coordenadas generales respecto a lo que entendemos el problema de seguridad. Lo entendemos como un problema integral que parte o comienza por el respeto y el respaldo a la actividad de la policía. Para nosotros eso es fundamental. Y allí hablamos, por ejemplo, tenemos algunos cuestionamientos. Nosotros rechazamos lo que es la despresionalización. El gobierno luego tendrá que decir cómo piensa llevar a cabo ese proceso y podremos ajustar las diferencias en materia concreta. Pero en definitiva, las coordenadas en lo que pensamos en materia de seguridad son las que mantuvimos en el gobierno y luego en la campaña, donde prometíamos una continuidad y una profundización en algunas áreas, particularmente en la lucha contra el crimen organizado y las organizaciones criminales, que es donde entiendo yo hay que poner foco. Uh-huh. Doctor, yendo a alguna de esas planteos o alguna de esas sugerencias que ustedes realizaron a través de estas propuestas, vamos por alguna de ellas en particular por el tiempo del que disponemos. Ustedes aseguran o plantean, entre otras cosas, ampliar la Guardia Republicana. ¿Por qué y en qué sentido? Sí, es una fuerza intermedia para el trabajo de la Policía Nacional, es muy importante. Nosotros pensábamos hacerlo en caso de continuar en el gobierno, y creemos que hay que hacerlo. Es ampliar la cantidad de efectivos que tiene la Guardia hoy, incrementarlo lo máximo posible. Un número siempre fue al menos el de 1.000 efectivos más. Nosotros no estamos planteando el número, pero sí estamos planteando la definición de ampliación y ampliar las bases en el país. En nuestra administración se crearon dos bases, la base de San Carlos y la base de Tacuarembó, bases regionales, y pensamos que hay margen para ampliar a algún otro espacio del territorio, particularmente referido a la frontera. Para nosotros es fundamental, repito, es una fuerza intermedia que apoya al trabajo de las seccionales y de las jefaturas en todo el país, y es fundamental para el trabajo de la policía. Ustedes también plantean aumentar las plazas en cárceles de máxima seguridad. ¿Con qué antecedente plantea el gobierno, la oposición en este caso, esta posibilidad de aumentar las plazas de cárceles de máxima seguridad? Bueno, nosotros, dentro del combate que sentimos que hay que darle a las organizaciones criminales, en el gobierno anterior se hizo un mapeo, se detectaron unas 49 organizaciones criminales en el país, seguramente sean algunas más. Ese tipo de delincuente, nosotros diagramamos una respuesta integral que supone incrementar las penas, castigar la sola integración del grupo criminal. Es una experiencia que lo hizo Italia, que la hizo Estados Unidos, que la está haciendo Argentina, que logró desarticular bandas narcos en algunas de sus provincias donde estaban en una situación muy, muy compleja. Argentina replicó el modelo antimafia que hizo Italia, y son con unos convenios con el gobierno italiano. Brasil está en ese camino también. Bueno, entonces, aumentar la pena, aumentar la respuesta punitiva a todos los integrantes de la organización criminal, porque si no va a pasar lo que ha pasado hasta el momento. ¿Por qué no se desarticulan esas organizaciones? Porque caen algunos, pero los otros integrantes siguen operando y siguen en contacto con el que está adentro. Por tanto, el tercer foco es precisamente el aislamiento penitenciario, y eso se logra con plazas de máxima seguridad. Entonces,
más pena, mayor rigor para alcanzar a la organización y aislamiento penitenciario. Por eso hay una secuencia lógica en ese sentido, y creemos que la respuesta que va incluso a bajar los índices de homicidios que están concentrados en algunos puntos de la región de particularmente Montevideo. Doctor, cuando usted habla de más pena, ¿hay evidencia internacional que sostenga que la inflación penal colabora con la disminución de los delitos? Bueno, eso siempre es muy discutido y obviamente siempre hay dos bibliotecas. Indudablemente, Uruguay tiene algunos ejemplos. Por ejemplo, el delito de copamiento. El delito de copamiento se acuerda con la Ley de Seguridad Ciudadana del año 95, que había surgido también de una comisión integrada por varios representantes de los partidos políticos. Había establecido una pena muy severa para el delito de copamiento, que en aquel momento era un delito al alza y muy problemático en la sociedad uruguaya. A partir de ese incremento de pena, se le puso un mínimo de 8 años, allí los amantes de la dosimetría penal quedaron escandalizados. Luego nada dijeron cuando el delito de copamiento bajó y bajó y bajó y bajó, siguió bajando. Por tanto, la pena es un mecanismo que tiene que tener el sistema, en algunos casos sirve, en particular creo que para estos delitos de violencia son indispensables, genera la propia, ha pasado con el delito de rapiña, cuando usted tiene penas altas, como la tiene la rapiña, y tiene una policía que trabaja, como es la policía uruguaya, tiene que bajar la rapiña cuando hay un trabajo eficiente de la policía, porque las penas son altas. Lo que sucede con las organizaciones criminales es lo que le decía. Como no se logra alcanzar a todos los integrantes y como no hay aislamiento penitenciario porque faltan plazas de máxima seguridad, se termina generando un efecto casi que neutro en la lucha contra esas organizaciones. Cuando nosotros fuimos al Parlamento en el año 21, creo, si no recuerdo mal, fue el ministro Heber y que presentó el plan de seguridad contra los homicidios en aquel momento, y se presentó a las autoridades parlamentarias todo lo que era el mapeo de las organizaciones criminales. Allí se reportaba también que las penas, casi todas las organizaciones criminales habían sido atacadas por la policía y por la justicia, pero tenían penas muy, muy leves, 2 años que salían antes. Entonces, hay que agravar la condición de integrante de una organización criminal, hay que darle más pena y aislamiento penitenciario. Doctor, otro aspecto que ustedes plantearon en el documento que le acercaron al gobierno es la reafirmación de la protección legal al trabajo policial. ¿Qué es lo que falta allí? Y se lo pregunto porque estamos en septiembre de 2025 y el gobierno cambió en febrero. ¿Ha habido un retroceso en el respaldo legal al trabajo policial en estos meses que lleva el gobierno? Bueno, ha habido mensajes que no han sido del todo claros. El primer mensaje que no fue claro fue el del ministro cuando dijo que la lucha contra el narcotráfico estaba perdida. Y nosotros, digo nosotros como sociedad, pagamos a muchos policías todos los días para que arriesguen la vida en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, cuando el jerarca dice que la lucha está perdida, es una situación compleja. Luego hubo muchos comentarios respecto a posibles cambios normativos. Entre ellos se mencionó que se iba a quitar la posibilidad de la policía de la indagatoria preliminar en sede policial. El artículo 61 de la Ley de Urgente Consideración le había dado esa facultad a la policía. Finalmente
hasta ahora no se ha tocado, pero fue puesto en cuestión. Y uno ve muchos operativos hoy donde permea ese mensaje en la fuerza policial, muchas veces siente que, o duda, sospecha de que no va a tener el respaldo suficiente si se actúa. Pero en concreto no ha habido nada, digamos. Bueno, que un ministro diga que una batalla está perdida. Está bien, pero me refiero a que para los soldados, de parte del Ministerio del Interior no hubo ni una medida, ni un proyecto, ni una ley, ni un decreto que vaya en contra de respaldar al trabajo policial. Hasta el momento no. Y no sé por qué ustedes entienden que hay que reafirmarlo. Y bueno, le decimos al gobierno que en ese caso nos va a encontrar en la vereda de enfrente. Uh-huh. Bien. Doctor, otro aspecto, ustedes también plantean la modificación del Código del Proceso Penal. Hay también modificaciones al Código Penal en sí, ahora me voy a centrar en eso, pero en primera instancia, ¿qué cambios habría que hacerle al Código del Proceso Penal? Y ustedes se refieren ya que hay un proyecto de ley y una comisión parlamentaria trabajando en el tema. ¿Cuáles son los cambios que habría que hacer en el Código del Proceso? Pues son varios cambios, pero ahí el punto central para nosotros era marcar que en las mesas de diálogo por seguridad no puede estar ajeno la modificación al Código de Proceso Penal, sobre todo porque hay una comisión parlamentaria y porque hay un trabajo en Presidencia de la República. Para nosotros el lugar natural para la discusión de un proyecto de ley es el Parlamento, donde hay una comisión. Si no fuera ese el ámbito, bueno, tiene que estar en la discusión del diálogo por seguridad. No puede surgir un plan de seguridad que no contemple o que no esté alineado con las modificaciones en el Código de Proceso Penal, porque ha sido la piedra angular de los cambios en la lucha contra el delito. Evidentemente hay un proyecto del Colegio de Abogados, creo que es una muy buena base. En el caso del Código Penal hay un trabajo del profesor Gastón Chávez, que fue encomendado en su momento por quien era presidente de la Cámara de Representantes, el ex diputado Pepe Pasquet. También es un insumo fundamental para atender estos temas. Lo que nosotros decimos es hay que poner en el radar de la Comisión de Seguridad estos dos elementos. En concreto, si usted tuviera que explicarle ahora a la audiencia oriental en todo el país qué cambio el Partido Nacional o usted pretende que sea incluido en el Código del Proceso Penal, ¿qué señalaría? Bueno, hay algunas cuestiones de garantías en el proceso. Hay situaciones de emplazamiento sin fecha que distorsiona el trabajo de la policía. Son situaciones que ocurren casi que a diario. También hay que afinar las potestades de fiscalía. Quizás ahí hay un desequilibrio entre fiscalía y defensa. Y bueno, son los ejes fundamentales, con darle mayores potestades también a las víctimas. Las víctimas requieren en el proceso tener mayor protagonismo. Doctor, y con respecto al Código Penal, usted hablaba recién de posiblemente algunas actualizaciones. ¿En qué dirección habría que ir a la hora de analizar la apertura de un debate sobre el Código Penal y el cambio en algunas penas? Sí, bueno, justamente actualizar respecto a lo que es el delito hoy, códigos del 34, hay que acompasarlo, particularmente en lo que tiene que ver con las organizaciones criminales. Es para mí el centro de lo que sucede hoy en el país. La distorsión más grande se da por
la existencia de estas organizaciones criminales que terminan distorsionando no solo los barrios donde operan, sino que de no desarticularlas a tiempo se permite la conexión con el crimen organizado internacional, y es lo que estamos viendo hoy. Entonces hay que ser muy fuertes, no tener miedo a atacar fuertemente y subir las penas en esos casos. Yo no soy un obsesionado con las penas, creo que las penas sirven y creo que en algún caso se podrán bajar. Lo que digo es, en otros casos hay que subirlas en algunos delitos particularmente peligrosos para la sociedad. Por ejemplo, ustedes plantean un aumento de penas a los grandes cargamentos de droga, o sea que cuando sea descubierto el responsable o los responsables de un gran cargamento de drogas, la pena para ellos sea diferente al que ha traficado una menor cantidad. ¿Se puede explicar de esa manera? Exactamente así. Sucede que más allá de que existe un mínimo y un máximo cuando se comete un delito de aplicación de la pena, establecer para determinados casos un piso más alto, por ejemplo en los cargamentos grandes de droga. Por ejemplo, el caso del señor Mutio, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, determinadas sustancias también. Hay otros proyectos de algunos legisladores del partido que están legislando o pretendiendo legislar respecto al fentanilo, por ejemplo, y otras sustancias que son especialmente dañinas y que suponen, en el caso de ingreso al país, un riesgo muy fuerte. Entonces, en esos casos, autonomizar lo que es los delitos y las penas. Doctor, una última pregunta sobre las propuestas, para luego pasar a otro tema. Ustedes plantean allí una articulación Ministerio de Interior, gobiernos departamentales, siguiendo la exitosa experiencia de Maldonado. ¿A qué experiencia se refiere y cuál sería esa mejor articulación entre la cartera y los gobiernos departamentales? Bueno, en estas dos reuniones que hemos tenido todos los partidos y el gobierno, se ha valorado especialmente la participación de los gobiernos departamentales y los gobiernos locales en la colaboración en materia de seguridad. En el caso de Maldonado fue y sigue siendo muy exitoso respecto de lo que es un centro de comando unificado muy moderno. Allí se aplicó una tasa y se adquirieron cámaras de seguridad que le permitieron a la jefatura de Maldonado y de la zona dilucidar muchos delitos, encontrar muchos delincuentes, y fue valorado por todos los integrantes allí de la comisión. Pero hay otras circunstancias también que ameritan la colaboración con los gobiernos departamentales. Por ejemplo, los vecinos siempre piden cámaras de seguridad, genera mucha tranquilidad. Ahora, si no hay alumbrado público, la cámara no va a servir. Si hay árboles que no están debidamente podados, van a tapar la cámara. Bueno, esas son cuestiones que son netamente de gobierno local, que tienen una incidencia en seguridad. Si no hay una calle, o si la calle está, o una parada está bien iluminada, si está con las vías de comunicación adecuadas, es una cosa. Si no, si estamos en un baldío, la situación es diferente. En los gobiernos del interior hay una colaboración con los controles en vía pública, en fin. Hay una cantidad de colaboración que se hace día a día y que lo que nosotros decimos, y es compartido por todos allí, hay que coordinar de una manera más eficiente, aprovechando experiencias que han existido, y el plan de seguridad tiene que contemplar esa realidad. Informado, dinámico y entretenido. Otra mañana por Oriental.
Estamos conversando con el doctor Luis Calabria, integrante del Partido Nacional, ex asesor de Álvaro Delgado en la campaña presidencial y ex asesor presidencial, además de director general de Secretaría del Ministerio del Interior durante buena parte del gobierno anterior. Doctor, una última pregunta o una última reflexión con respecto a temas de seguridad y a lo que se conversó el viernes en este nuevo encuentro que tiene como norte cerrar un plan de seguridad para 2026. ¿Qué rol cumple en todo esto las cárceles? Y se lo pregunto porque hay un debate abierto con respecto a lo que ocurre adentro de los centros penitenciarios, no solamente en que muchas personas que van ahí salen peor de lo que ingresaron, sino que además se les trata muy mal, se vulneran derechos humanos adentro de las cárceles y además en ciertos casos bandas que riñen entre ellos terminan, por ejemplo, generando masacres como la que pasaba tiempo atrás, donde varios presos mueren, entre otras cosas, calcinados por las prácticas que llevan allí otros grupos de presos delincuentes en ese caso. ¿Qué rol cumple la cárcel en toda la articulación de la mirada que hay que tener sobre el tema de la seguridad pública? A ver, Francisco, hay acuerdo lo decimos también como coordenada, que hay que atender el sistema penitenciario, hay que darle más recursos, no solo recursos humanos, sino inversión, y sobre todo tener evidencia, medir, como hubo que medir la reincidencia que no se medía. Hay muchas verdades que son en realidad mitos, que lo hemos dicho todos, salen peor de lo que entran. Bueno, no sé si salen peor de lo que entran. Vamos a ver, hay que medir. Se violan los derechos humanos, sí, en algunas situaciones. Lo que no podemos es generalizar. ¿Por qué? Y no voy a que tenemos unas cárceles de maravilla. Nada, no digo eso. Digo que hay esfuerzos, sobre todo del personal penitenciario, enorme. Y que algunas cárceles funcionan muy bien y salen mejor de lo que entran y rehabilitan y tienen atención. Entonces, pero claro, esa tiene que ser la regla, no tiene que ser la excepción. Yo creo que el sistema político está maduro en saber que la atención al sistema penitenciario es crucial para tener una mejor seguridad pública. Yo creo que el sistema uruguayo lo aprendió. Lo que tenemos que hacer es que ese aprendizaje se refleje luego en los recursos. Porque, y eso es parte de lo que se ha hablado en estas comisiones, en el sentido de que muchas veces hay que pagar un costo político en hacer reformas en el sistema penitenciario que quizás la ciudadanía busca el camino por otro lado. Pero creo que hay que generar conciencia para que la ciudadanía sepa que parte del problema se soluciona arreglando la situación en cárceles. Yo creo que hemos aprendido, todos hemos aprendido eso, y bueno, ojalá podamos tener respuestas en ese sentido. Entiendo también que el comisionado parlamentario para cárceles está trabajando un documento a nivel del Parlamento con todos los partidos, un poco en ese sentido también, del compromiso para adelante. Pero todo eso, como este diálogo, como han sido los otros diálogos, se tienen que materializar en cosas concretas. Si no, son saludos a la bandera. Lo que importa son los hechos. Uh-huh. ¿Usted entiende que hay cárceles que sí efectivamente regeneran, doctor Calabria? Hay experiencias buenas. Hay algunas cárceles en Uruguay que hacen un buen trabajo. Entonces, no desconozco para nada la situación del sistema carcelario. Digo, sí, que tenemos que tener eso también en el análisis general. Porque si no, estamos haciendo caudal de que la cárcel no sirve. Y bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa a todos los que dicen que... y es la discusión vuelvo a la discusión sobre las penas. Porque tradicionalmente un sector de la sociedad, incluso de la academia uruguaya, ha dicho que las penas no sirven, que no tienen
una relevancia para evitar delitos. Sin embargo, para el femicidio sirve aumentar la pena. Entonces, para algo debe servir. Si allí tenía justificación subir la pena, es porque la pena servirá para algo. Algunos ahora discuten de que las estafas tienen una pena muy baja y piden subir la pena para las estafas, particularmente cuando hay estafas que afectan a tantos uruguayos. Totalmente de acuerdo. Que presenten un proyecto para subir la pena de estafa. Entonces, la pena debe de servir para algo, porque si quieren que suban las penas o que haya mayor castigo para las estafas, bueno, entonces habrá que rebobinar el discurso ese de que la pena no sirve. Para algo debe servir. Yo le preguntaba si las cárceles regeneran, si las cárceles rehabilitan. Le pregunto si rehabilita el penal de Libertad, le pregunto si rehabilita Santiago Vázquez, le pregunto si rehabilita la cárcel de Punta de Rieles. Hay cárceles que rehabilitan y cárceles que tienen enormes problemas. Claro, pasa que las que tienen enormes problemas tienen la mayor cantidad de presos, ¿no? Absolutamente. Es parte del problema. Es parte del problema. Yo no estoy para discutir y para decir, repito, que no hay problemas en el sistema carcelario. Reconozco todos los problemas. Digo, no podemos generalizar porque hay gente que te está escuchando que se desloma todos los días para hacer las cosas bien, incluso en las que están las cosas mal. Entonces, a esos funcionarios también hay que tener el respeto, porque no es la culpa no es de esos funcionarios, la culpa en todo caso es de todos los gobiernos que no hemos sabido resolver adecuadamente las falencias que tiene el sistema. Doctor, esperemos para adelante poder resolverlo. La última pregunta, ¿podría haberse planteado en el presupuesto? Finalmente no se hizo. Ministerio de Justicia sí, Ministerio de Justicia no. Yo creo que no están dadas las condiciones hoy para un Ministerio de Justicia. Sería entrar en una discusión a nivel parlamentario, me parece que es innecesaria. Creo que hay otros problemas más acuciantes hoy y de antemano ya se sabe que no hay acuerdo. Entonces, no veo una discusión que termine siendo productiva para el país al día de hoy. Doctor Luis Calabra, integrante del Partido Nacional, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Siempre a la orden, siempre un gusto.